¿Qué tal, queridos míos, ladies and gentlemen? Aquí estamos en una nueva misión especial, esta vez desde el Teatro Romano, o lo que queda del Teatro Romano de Sagunto, porque vamos a ver algunos aspectos interesantes de esta controvertida restauración que tuvo el Teatro Romano de Sagunto y poner los puntos sobre las íes, para tener un poco idea la próxima que visitéis el Teatro de Sagunto, que sepáis diferenciar aquellas partes propiamente originales de ese teatro del siglo I después de Cristo, exactamente desde el año 50 y pico después de Cristo, a lo que actualmente podéis ver y podéis disfrutar, que es lo que tengo a mis espaldas. Mirar, ladies and gentlemen, esta sería la parte de la orquesta, ¿vale? Que es un semicírculo. En Roma siempre las orquestas son un semicírculo, a diferencia de en Grecia, que es un círculo. La parte de los asientos, toda la cavea dividida entre lo que serían los más ricos y gobernadores, una clase media pequeñita, y los pobres, a la hooligans, pobres, ahí arriba. Y aquí directamente estaría el escenario, ¿correcto? Por lo tanto, aquí se puede ver incluso toda esa restauración que tuvo el teatro, porque aquí vemos restos de hormigón de época romana, del siglo I después de Cristo, de la mampostería, de la organización de lo que serían los diferentes muros propiamente de época romana, siglo I después de Cristo. Una restauración siguiente que se hizo en los años 50, que son todas estas piedras grises, incluso las piedras que sirven para organizar las cáveas dentro, los vomitorios de dentro. Y en 1987 vino el despiporre, que es por la reconstrucción, más que restauración, que se hizo de todo este graderío, porque lo que realmente no fue una intervención muy acertada, es como si se construyese encima otro teatro propiamente dicho de mármol. Por lo tanto, hay como tres fases. Esta, que es la de los años 80, que es la que se forra todo el teatro en mármol, los muros propios, la zona del siglo I después de Cristo, y la intervención que hubo en los años 50, donde se colocaron estas piedras grises que sirven también, como podéis comprobar aquí dentro, para ver los diferentes graderíos, las cáveas internas, y vamos a acceder por uno de los vomitorios principales, porque estos pasillos, estos corredores, tenían tres funciones: entrar, salir y vomitar, ¿vale? Esto eran representaciones completamente gratuitas que se hacían en época romana. Por lo tanto, aquí la peña venían a comer, porque era probablemente la única oportunidad en su vida que tenían de probar, pues, fruta, verdura, uva, pollo, etcétera, etcétera. Ahora creo yo que ya tenéis también un poco más claro qué es lo que se ha hecho o no en este Teatro Romano de Sagunto. Pero pensar que alrededor del mundo, que he visitado muchísimos teatros romanos, en Amán, por ejemplo, han hecho 3/4 de lo mismo, y ahí no ha pasado res, ¿eh? Y de ahí que bueno, que no es una cosa única, en el sentido de que lo hicieron mal y fue aquí en España y en Sagunto, sino que por desgracia muchísimos más otros teatros romanos han hecho 3/4 de lo mismo, y es que han construido otro encima. Aquí lo correcto, podéis verlo ahí, hubiese sido esto, poderlo remover. Esta es la última sentencia del año 2008, si no me equivoco, que dice que esto hay que removerlo, que esto hay que quitarlo. Pero ya directamente gran número de arqueólogos y demás han dicho que ya está bien de tocarlo, que ya está bien, que ya se l'ha carregat, ¿eh? Aquí está la zona original, repito, todos los muros de los años 50 y el graderío que se hizo, ¿vale? El Teatro Romano de Sagunto se sigue utilizando. Una de las grandes representaciones es en Julio Sagunto a escena, que de ahí pues entendemos que por eso quisieron rehacerlo, reutilizarlo, para que continúe en funcionamiento. Hoy en día, por ejemplo, los institutos lo utilizan en abril para hacer las fiestas Ludi Saguntini. Quiere decir que de todos los institutos de bachiller de la Comunidad Valenciana vienen aquí a Sagunto a hacer una serie de representaciones
teatrales. Y nosotros, desde Qualitatis Mariola, Jordi Linares, un servidor, espero que toda esta información que he compartido con vosotros os sirva para realmente identificar qué se ha hecho o no hecho en este teatro de Sagunto. Queridos míos, desde la antigua Saicinto Arse Roma Vincit. Adiós.